Mi nombre es Alejandra Actoris y tengo el placer de ser hoy la que los recibe y les presenta a este panel de expertos que van a presentar un libro muy interesante. Es El arte por el arte, la influencia de la educación artística, editado por el IPN y la OCDE, y es una traducción espléndida, muy cuidada, muy limpia y muy interesante de muchos años de trabajo en cuestión de cómo el arte, la educación artística tiene injerencia en todos los demás áreas de desarrollo del ser humano, en la ciencia, en cualquiera de las áreas de estudio. Una vez que uno tiene injerencia o participación en el arte, estas áreas de creatividad se abren, y de eso habla con fundamentos muy sólidos este libro, traducido del inglés directamente a esta edición, The Art for the Arts, an Impact for Arts Education. Vamos entonces a recibir a nuestro primer ponente, el maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE de México para América Latina. Es pertinente porque la OCDE en París fue quien editó este volumen en primera instancia en inglés, y ahora lo tenemos aquí en español por medio de OCDE París y México también. El maestro Roberto Martínez Illescas es especialista en política pública y competitividad. Se ha desarrollado como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini, dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. En el sector público ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. El maestro Roberto Martínez ha colaborado en la elaboración del Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial. Es egresado con estudios de licenciatura del Colegio de México y de maestría del London School of Economics y de la Escuela John F. Kennedy del Gobierno de la Universidad de Harvard. Vamos a pasarle la palabra. Muchísimas gracias. Es para mí un privilegio el haber sido invitado a compartir algo de reflexión personal con ustedes sobre una obra de enorme mérito por la temática que aborda, y no solo eso, sino también porque de manera muy personal me sentí conectado con ella. Entonces quisiera, pues nada más poner un poco de contexto. Primero explicando que esta obra responde a una pregunta que yo creo que ha flotado en el ámbito académico y de investigación y pedagógico, sin duda, durante mucho tiempo. La pregunta es: ¿acaso la educación artística ejerce una influencia positiva en tres subconjuntos de habilidades que en esta investigación se definen como de innovación? Y estos tres ámbitos son: el primero son las habilidades técnicas, en segundo lugar las de pensamiento y creatividad, en tercer lugar de carácter, es decir, de comportamiento y sociales, ¿no? Entonces, el presente informe, el que magníficamente está traducido al español en la obra que nos ocupa el día de hoy, responde a la pregunta mediante la actualización de análisis de gran solidez metodológica, como parte del denominado Proyecto de Revisión de la Educación y las Artes, que por sus siglas en inglés se refiere en inglés dice Reviewing Education and the Arts Project, o REAP, que de verdad es un esfuerzo, yo diría, hercúleo, porque nos presenta ahora un compendio de investigaciones de índole tanto pedagógica, pero bajo un rigor metodológico fundamentado en una revisión exhaustiva de evidencia empírica y de estudios de correlación bastante detallados, en donde, de motu propio yo glosaré algunas cosas en un momento, pero sí también quisiera destacar
que este es un proyecto más amplio asociado a otros que se enfocan en llevar los contenidos de las publicaciones especializadas a diversos lectores, a concretarlos en beneficio de jóvenes, docentes, sociedad civil y que tengan un beneficio social, sin duda, ¿no? Algunos ejemplos son el coloquio Arte y Atención Consciente en la Educación Contemporánea, organizado por esta coordinación en noviembre de 2014. Otro ejemplo es el número 66 de la revista Innovación Educativa de diciembre del 2014, enfocado a la educación artística en la innovación y el aprendizaje de las ciencias, donde se dedica la tercera de Forros al proyecto colaborativo con su institución servidora en este momento, la OCDE. Entonces, bueno, el arte por el arte es un proyecto de colaboración que crece. Y de verdad me complace anunciar que la colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, continúa, qué bueno, con una serie de videos donde se ilustrará cada capítulo del libro con casos concretos. El Centro de la OCDE en México, para América Latina y el Instituto Politécnico Nacional, a través de la coordinación editorial de la Secretaría Académica y con el apoyo técnico de educación virtual del IPN, TV Educativa, desarrollaremos este material que sin duda dará otra dimensión al libro que hoy nos ocupa. Asimismo, con la OCDE y la coordinación editorial de la Secretaría Académica ya trabajan en una nueva coedición asociada a este libro que lleva el título de en inglés dice Critical Maths for Innovative Societies o Matemáticas Críticas para Sociedades Innovadoras. Ahora, yo leí, les soy sincero, con un ojo de observador externo esta obra, porque bueno, no me puedo presumir ni ostentar como pedagogo, pero sí desde mi perspectiva de cientista social y de especialista en políticas públicas, yo me esperaba un libro pues como pues el rigor que ya describí, estudios de correlación, etcétera, pero la verdad es que lo encontré profundamente ameno y al mismo tiempo me respondía a preguntas personales. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que cuando, y esto es una anécdota si me permiten, personal, cuando yo era pequeño, tenía yo la aspiración de tener una educación musical y pues aprender a tocar algún instrumento, particularmente el piano. Y en ese momento, pues, por circunstancias distintas, pues no, mis padres no me hicieron mucho eco en este interés mío por la música de manera particular, pero quizá por el caso en el mío particular, que no me vi complacido en esto de aprender a tocar un instrumento musical, yo pensé que definitivamente, bueno, pues de algún modo tendría yo que pues, canalizar mi gusto por la música, y descubrí a temprana edad que pues, primero me gustaba mucho la música, pero en segundo lugar tenía yo una especie de facilidad particular por las lenguas extranjeras. Y entonces caí en cuenta que sí, en mi opinión, y lo que me pareció fantástico de este estudio es que valida y pone a prueba esta idea que ya ha circulado de que los individuos que tienen, o los niños en edad temprana que tienen un oído afinado para la música, pues tendrán una propensión, es la palabra mayor, a poder desarrollar habilidades fonéticas útiles para, bueno, de construcción verbal y para pues, la emulación de sonidos y fonética distintos de su lengua materna, ¿no? Entonces, en mi caso, como que me gusta utilizar esta anécdota para la coartada que tengo de decir por qué me volví caprichoso de hablar otros idiomas. Pero en esta investigación, después de que dije, bueno, aquí voy a ver si de verdad esta historia personal tiene eco y alguien se ha puesto, y sí, de verdad, se han puesto a hacer un trabajo fenomenal de muchos expertos, y no solamente en el reporte particular que mencioné, que fue centrado en Estados Unidos, sino que trasciende esta obra el ámbito del proyecto particular de estudios científicos en la materia, para mencionar y para citar otras investigaciones sucedáneas ocurridas en otros países, particularmente los europeos. Entonces veía yo que efectivamente pues, se ha medido con mucho rigor este tema de
sí existe una relación entre el gusto o la educación musical, o que los niños se vean expuestos a una educación curricular musical, y la habilidad, digamos, psicofonética que lleva a tener más talento para lenguas extranjeras. Y la respuesta a mí me dejó todavía intrigado, porque la respuesta es, sí hay correlación, pero no se puede establecer una causalidad lineal o directa o automática. Entonces sí existen otros factores ambientales que llegan a incidir en que uno o un individuo o alguna persona tenga más facilidad para los idiomas si tiene un oído musicalmente sensible, digamos. Entonces de ahí pues me quedé como picado, intrigado, y me puse a leer más de los capítulos de la obra, y entonces fui viendo también cómo se habían establecido correlaciones significativas, esa es la palabra, ¿no? Siempre que estudiamos política pública y vemos todos los estudios de tipo sociodemográfico, en este caso aplicado a pedagogía del arte y las disciplinas, digamos, estéticas o artísticas, en donde se observa que sí existe, por ejemplo, una correlación significativa entre la educación artística y particularmente la educación musical y el desempeño de los niños o de los estudiantes en edad escolar, de escolaridad básica, el indicador concreto es coeficiente intelectual. Entonces la pregunta obligada es el demostrar o validar cuál es la dirección causal. Si el introducir materias relacionadas con el aprendizaje musical en el currículum formal tiene entonces algún efecto, ese es el tema, efecto sobre las pruebas que miden el desarrollo cognitivo de los estudiantes, de los infantes, para después ver si pudo haber existido un efecto, un impacto positivo en coeficiente intelectual, es decir, en la potenciación de la capacidad, de la habilidad intelectual para resolver problemas. La respuesta es que todavía falta aplicar más pruebas y juntar más evidencia para establecer que existe una relación causal unidireccional que va de la educación musical al desempeño medido por el coeficiente intelectual. Pero sin duda, o sea, aun cuando la causalidad o la dirección causal no estén totalmente establecidas, sí existe la, digamos, promesa de que al existir un grado significativo de correlación, entonces pues habrá estudios que arrojen mucha mayor luz en el futuro sobre esta cuestión, que a mí en lo particular me tenía pues muy intrigado, ¿no? Entonces, yo diría para quien pues se adentre en este estudio, pues que no se deje intimidar, porque de pronto existe el vocabulario de, bueno, las correlaciones, las pruebas, los coeficientes, ¿no? Yo diría, no, eso es digamos, la ventaja de la obra, porque tiene capas explicativas diversas. Entonces, yo puedo no detenerme sobre los cuadros que explican las pruebas de correlación, y me puedo concentrar, por ejemplo, en los recuadros, en donde se menciona, bueno, primero, que hay un estudio que ya hay un estudio o varios, o pruebas que se han aplicado a una pregunta que, pues, como la que acabo de mencionar, pues son de interés general para la gente que de verdad quiere ver, o sea, se adentra en el proceso educativo y ver el impacto de la educación artística, y entonces uno rescata de los recuadros y las distintas descripciones, pues las conclusiones o digamos los hallazgos al final del día, que son lo que al público en general yo creo que debe de importarle. Si se trata de verdad, yo creo que es una pregunta que a todos en algún momento, si nos deleitamos con las artes visuales o con la apreciación musical o queremos saber si, no sé, la pregunta de los padres acerca de qué tanto es provechoso que sus hijos tengan una educación artística o con disciplinas de educación artística en términos de su desempeño académico, yo creo que pues ahí puede haber una muy interesante fuente de, pues primero de validación y luego de inspiración a la hora de compartir con sus hijos, por ejemplo, el espacio de conversación familiar acerca de pues qué tanto disfrutan la educación, o qué tanto disfrutan sus materias en el ámbito artístico o el currículum artístico, o simplemente pues el estar expuestos fuera de la escuela a actividades de corte artístico, estético. Entonces yo diría, bueno, pues quizá ya sin ahondar
demasiado detalles sobre las pruebas metodológicas, que sí, la verdad es que es impresionante el compendio de instrumentos de investigación y desde el punto de vista de la disciplina pedagógica, en fin. Yo diría, pues sí, vale la pena mirar con mente abierta y desde una actitud un tanto lúdica esta obra de El arte por el arte. La conclusión a mí me llamó mucho la atención porque decía, bueno, de las varias pruebas que se han corrido, existen, pues no en lo que acabo de decir de la educación musical, en otras también de artes visuales y la relación de artes visuales con el pensamiento analítico, etcétera. Incluso había una que también se ha tratado de validar con cierta regularidad y es en el ámbito productivo de las empresas, la ventaja de contar con equipos multidisciplinarios, donde hay personas que tienen antecedentes de educación musical en la universidad, o más bien de artes visuales sobre todo, de diseño, por ejemplo, y su contribución a la innovación, a los procesos de innovación en las corporaciones o en las empresas intensivas en creatividad. Y en ese sentido establecen que sí, efectivamente, existe una perspectiva propia, original, identificada de personas que tienen estos antecedentes en su formación académica y su desempeño en el ámbito laboral, pero, también insiste la obra, existe un bagaje de evidencia que soporta la noción de que el mérito de la educación artística debe de mirarse en su dimensión propia, es decir, que efectivamente el mérito de haberse expuesto durante el proceso de la formación académica a la música, a las artes visuales, en fin, logra en los individuos simplemente pues una formación holística, integral, y que los méritos de la educación artística pues no pueden ser medidos con justicia si se toma solo en cuenta una dimensión como la del desempeño laboral o la del desempeño productivo. Entonces, por eso yo creo que el título de la obra es muy sensato al mismo tiempo que provocador en el sentido de poner la frase que nosotros hemos escuchado muchas veces de el arte por el arte, y decir, después de mucha sesuda investigación y reflexión y análisis, efectivamente, el mérito del arte es el arte. Y con eso, pues entonces cedo la palabra a nuestros colegas anfitriones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto Martínez Illescas. Vamos ahora a pasar a darle la palabra a Dafni Rosado Moreno, el doctor Dafni Rosado Moreno, el secretario académico del IPN. Él es ingeniero bioquímico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Es maestro en ciencias, egresado del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, y ha realizado estancias de trabajo por invitación del gobierno francés en centros especializados en el desarrollo de la formación profesional y en las relaciones entre empleo y formación. En la UNAM y en la UAM ha fungido como funcionario y asesor, mientras que en el IPN ha sido profesor, investigador y coordinador de desarrollo curricular. Ha llevado a cabo proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en México y en otros países de América Latina. En el campo de la formación profesional ha sido representante de México ante la OCDE, la Unión Europea y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En los últimos años, en la Secretaría de la Educación Pública, fue secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y coordinador sectorial del desarrollo académico. Actualmente es el secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. No lo es, pero ahorita nos va a decir.
Muy bien. No soy secretario académico del Instituto Politécnico Nacional ya. Esta es una responsabilidad que concluyó en enero, de tal manera que hoy soy profesor titular en el Instituto Politécnico Nacional, como muchos colegas docentes en la institución. Bien, quisiera comentar que las palabras que a continuación habré de expresar parten de la experiencia de formación en el ámbito de la ingeniería y la búsqueda de caminos y experiencias de formación en el terreno de las humanidades y las artes. Es desde esa experiencia, entonces, que puedo hablar, como lo hacemos cualquiera de nosotros. En ese sentido, lo primero que hay que destacar es el encuentro, la oportunidad de trabajar en relación con esta publicación a partir de un proyecto educativo claro, que destaca, que da relevancia al lugar de las humanidades en general, de las artes en particular, en la formación en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué razón? Interesaba hacer visible y destacar el lugar de las artes en las experiencias educativas que se despliegan en una institución orientada a los campos de las ciencias y tecnologías, por cuanto ello corresponde al propósito de contribuir a la formación de ciudadanos, y esto quiero subrayarlo, formación de ciudadanos con capacidades profesionales complejas, muy complejas, que son necesarias para responder a requerimientos de la dinámica de los sectores en las diferentes regiones del país. También hay que señalar que la interacción de los sujetos con las artes contribuye al propósito de fortalecer la cohesión social, sobre todo en un periodo marcado por signos diversos de fragmentación que se expresan dentro y fuera de las escuelas en México y en el mundo. Entonces, digámoslo así, desarrollo de capacidades complejas y cohesión social en relación con las experiencias de formación en el ámbito de la ciencia y las tecnologías en relación con las artes. Segunda idea, favorecer las relaciones entre las comunidades educativas y las artes guarda relación, se vincula con el impulso a las capacidades para innovar, para crear lo inédito, para crear lo que se requiere para resolver antiguos problemas que persisten en la vida social en el presente. De tal manera que esto favorezca la contribución colectiva siempre, que se despliegue individualmente también para resolver problemas severos que comporta la vida social en nuestro país. En este sentido, destacamos que la misión del IPN ha sido contribuir a la formación de sujetos sociales que coadyuven a elevar la calidad de vida y reducir las desigualdades, la inequidad en nuestro país. Segunda idea. Siguiente. En este contexto de innovación comprometida con la construcción de un mejor futuro para el país, se ubica la iniciativa de publicar la versión en español de El arte por el arte, la influencia de la educación artística, obra que reúne aportaciones que documentan las relaciones entre las artes y el desarrollo de capacidades para innovar, para afirmar el goce ante las creaciones artísticas propias y de otros. Experiencias que ligan de manera singular en un momento dado a cada persona con la música, las artes plásticas o el teatro, entre otros ámbitos, de tal manera que le inscriben en lenguajes diversos y en distintas formas de expresión que al cultivarse favorecen las capacidades de manifestación artística y de relación con otros sujetos sociales. Cuarto planteamiento. Discernir, elucidar, elegir y emprender pueden ser experiencias que se procuren de manera organizada en las escuelas para favorecer la formación de ciudadanos del siglo XXI en el contexto de las oportunidades y los riesgos que ha propiciado la globalización,
la competitividad y la dinámica social que le acompaña, particularmente, diríamos, con la migración y sus efectos que tienen que ver con la fragmentación social y al mismo tiempo con la construcción de nuevas posibilidades de cohesión. En esta obra se presenta el resultado de un esfuerzo conjunto entre la OCDE y el Instituto Politécnico Nacional. En algunos de los capítulos se observa cómo el desempeño escolar de los alumnos con experiencias en los ámbitos de las artes es mejor que el de aquellos que no participan de esta posibilidad, independientemente del estrato social al que pertenezcan. De esta manera, el despliegue de experiencias, subrayo una vez más el término experiencias, que ligan los ámbitos de las ciencias, las tecnologías y las artes, abren la posibilidad de lograr efectos sinérgicos en el desarrollo de capacidades sociales complejas. Cuando digo capacidades sociales complejas, quiero decir competencias, entendidas estas como la capacidad de objetivar el saber en procesos de transformación social. Aquí, en este recinto, estamos frente al saber objetivado, materializado, de quienes sabían cómo construir el lugar donde estamos alojados. Descansamos sobre sillas que son saber objetivado de quienes tienen la capacidad de diseñar y construir este artefacto que nos permite descansar, apoyarnos. Entonces, reitero la importancia de tener claridad sobre un concepto que se ha prestado a una gran cantidad de confusiones que parecen cultivarse como estas generaciones espontáneas de vegetales cuando están con un clima harto benéfico por la humedad, la luz y la temperatura, y que florecen a toda velocidad. El término competencias es un término objeto de una gran cantidad de confusiones de todo tipo y de afirmaciones de carácter ideológico verdaderamente descabelladas, que sin embargo están ahí para que alguien, si tiene la oportunidad, precise y ponga en su lugar. Pero más allá de la valiosa documentación de los aportes al desarrollo cognitivo, me interesa mencionar el enigma de los efectos singulares de las experiencias que las experiencias artísticas pueden suscitar en cada sujeto. No podemos generalizar, ya se ha mencionado, es un enigma el efecto que producen en una persona experiencias en el ámbito de las artes al participar de las creaciones de otros o al desplegar las propias creaciones artísticas. Y quiero subrayarlo, pues, para dejar ese campo abierto a la exploración de cada uno de nosotros acerca de lo que le suscita las experiencias en el ámbito de las artes en un momento determinado, porque a lo largo del tiempo no son necesariamente las mismas. De tal manera, entonces, cuando en las escuelas procuramos ampliar las experiencias significativas mediante estrategias educativas centradas en el alumno para favorecer el discernimiento de lo que interesa que cada estudiante alcance y los caminos para lograrlo. En otras palabras, abrir la posibilidad de explorar a través de la experiencia en la relación con las artes, forma parte, contribuye a ese otro esfuerzo para desplegar estrategias que coloquen en un lugar central la experiencia de cada uno de los alumnos en torno a los aprendizajes de las ciencias y las tecnologías también. De esta manera, además de recuperar los registros y las conclusiones de los aportes al desarrollo cognitivo, está esta otra vertiente, que se puede explorar lo que interesa, lo que agrada, lo que genera goce, para que nuestros alumnos cuenten con terreno fértil para buscar lo que les interesa y al mismo tiempo poner a un lado lo que les disgusta, lo que les genera perturbación. Entonces, elegir en pocas palabras a partir de los intereses de cada quien.
Todo esto en un país como México, que cuenta con una ancestral, diversa y vasta riqueza cultural, con grandes creadores en los distintos ámbitos de las artes y una producción cotidiana de bellos objetos en el campo de las artes aplicadas, como son la cerámica, madera, metal, vidrio y las combinaciones que ustedes quieran imaginar. En un país como el nuestro, estas experiencias en relación con las artes encuentran entonces proximidad cotidiana por la vasta creación que tenemos a nuestro alcance. La importancia de fortalecer las experiencias de los alumnos en las artes forma parte del proyecto educativo del Instituto para avanzar en la renovación de sus programas, porque las propuestas educativas implican renovar lo que se va a generar, se va a proponer para las siguientes generaciones, y alcanzar entonces la calidad y pertinencia que exige una visión de futuro comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida y la mayor equidad social en México. Deseamos que esta iniciativa pueda continuar abierta a un futuro incierto, así es el futuro, ligada, en este caso, a otras experiencias en las escuelas. Más allá de esta publicación, El arte por el arte, sí, el arte, por el goce en la experiencia estética, hay una siguiente publicación ligada a esta que se refiere a la educación artística en la innovación y el aprendizaje de las ciencias. Pero además, y quiero subrayar esto, sobre todo lo que son las experiencias que ocurren en las escuelas para que se abran espacios que permitan a los jóvenes desplegar en ese mundo de lo artístico, y no he usado la palabra estética, con toda intención, nuevas posibilidades para descubrir qué les interesa y cómo caminar en esos senderos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a ceder la palabra a Xicoténcatl Martínez Ruiz. Doctor, muchísimas gracias por tenernos aquí, por ser el editor y coordinador de la versión en español de este extraordinario y muy interesante libro. Gracias a esta coordinación nos encontramos aquí reunidos y Xicoténcatl pues es doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Estudió sus estudios de maestría en el área de Asia en el Colegio de México y hizo su licenciatura en la UNAM. Ha estado como investigador, como orador, como visitante en las universidades de Madrás, de Pondicherry, de Italia, Bassano, de Sèvres, Francia, y también ha sido profesor visitante del Colegio de México, del Instituto Mora, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es el coordinador editorial de la Secretaría Académica del IPN y editor de la revista Innovación Educativa del IPN, que nos acaban de mostrar también. Gracias, Alejandra. Gracias a todos ustedes, primero porque nos han acompañado, es decir, creo que ya eso es celebración. También por otra parte, en los minutos que me quedan, creo que lo que me gustaría mucho decir es describir el proyecto, porque es significativo, y también agradecer. Agradecer obviamente la colaboración que ha habido entre este texto, poderlo traducir, entre el Politécnico y la OCDE, porque este estudio en específico, donde mucha gente ha participado, ha habido mucho entusiasmo, ha habido mucho entusiasmo incluso de jóvenes sobre los contenidos del texto. Ustedes lo van a ver. El libro fundamentalmente fue ponerle el ojo, así, este es el que queremos. No es un informe, digamos, en sentido de que tenga una duración de 1 año o que al siguiente hay que renovarlo. No, lo que reporta El arte por el arte es una serie de estudios que abarcaron cerca de 2 décadas de investigación y que de alguna manera reportaban la inquietud de que si realmente había evidencia para decir que el arte ayudaba
en el aprendizaje? ¿En qué parte del aprendizaje ayudaría? ¿En qué sector? ¿Con qué características? Creo que es un libro que en ese sentido nos fascinó, o sea, nos atrapó. Este es porque hay una relevancia importantísima. En ese sentido, el proyecto también rememora algo que me pareció sumamente grato. Cuando uno le invierte una traducción de este tipo, hay que tener mucho cuidado con cómo traducimos ciertas cosas, todo. O sea, el peso en las espaldas es doble, ¿no? O sea, no nada más la traducción, sino también cuidar cada detalle de aspectos técnicos. Y dentro de ese escenario, que era un tanto de mucho cuidado, también era muy importante rememorar que eso que el estudio refleja, lo que ustedes van a leer, era un eco de algo que una persona en 1901 en el sur de Asia hizo. Me refiero a la escuela que fundó Rabindranath Tagore, donde lo que hizo Tagore fue incluir, tenía una firme convicción, no partió de la investigación, partió de la intuición y de la idea de que ¿qué es lo que hace feliz a una persona? Y él entiende que él quería la escuela que le hacía feliz a un joven y a un niño. Y en esa escuela, Tagore no dudó, el arte, danza, poesía, artes plásticas, clases al aire libre, expresión corporal. ¿Sí? Entonces, Tagore lo que hace es un proyecto bellísimo en 1901. En el 2014, que terminamos de editar esto, era seguir corroborando. Como hemos tenido casos de este tipo, de esos alcances en la historia, pero necesitamos ponerle más cuidado. Entonces el texto de alguna manera son 11 capítulos. Cada capítulo irlo editando es fantástico por la evidencia que da. Y esos 11 capítulos que decidimos imprimirlos en cuché, en papel cuché mate, con una portada que fuera atractiva, rediseñamos las gráficas para que fueran más amigables a la vista. Gradualmente nos llevó también a hacer el eco que mencionaba el maestro Roberto Martínez Illescas. El libro no era únicamente un proyecto de que se quedaran en papel, impreso, como un informe, y que adornara algún librero. No queríamos eso. Queríamos que el libro cobrara vida, sobre todo en el momento en el que vivimos. Las capacidades artísticas son cruciales. Entonces, el proyecto de este libro que ustedes ahora podrán consultar representó un mecanismo más amplio. Llevémoslo a la discusión, a talleres donde la gente palpe el arte. Jóvenes, docentes, investigadores, superen la barrera, de esa gran barrera formal académica que siempre hay entre el doctor y el joven, ¿sí? Que fueran pares. Hicimos talleres, hicimos conferencias, hicimos formas de palpar el arte de otra manera. También se asoció el proyecto al número 66 de innovación educativa, que está en línea. Y cada artículo que es artículos de investigación reporta casos que ilustran de manera concreta el libro. Recuerdo el de Tonalá, enseñar física por medio de cerámica, ¿sí? O el caso del CENART en México, enseñar las formas de relacionar a una persona en un entorno social agreste con aspectos que provee la danza, el deleite estético. Entonces, en ese sentido, es un proyecto, yo no diría que concluye en el libro, el papel atrapa, la prensa y la tinta se secan, pero hasta ahí, el libro es más que eso. Decidimos también en colaboración con la OCDE, que está libre, se puede acceder en la iLibrary de OCDE, se puede descargar en la página del Politécnico de Innovación Educativa, se puede descargar, es un proyecto que sigue creciendo. Entonces, en ese sentido, el arte por el arte, la pregunta es efectivamente si el arte, esa idea del arte por el arte era todo, o si el arte y sus mecanismos y habilidades que fomenta pueden transferirse
a crear una mejor sociedad, mejores formas de aprendizaje. Y como decía Rabindranath Tagore, que él odiaba la escuela, porque le aburría, se moría de aburrimiento estar sentado escuchando. A él le gustaba, obviamente, ser más creativo. Y cuando Tagore deja la escuela, o más bien que lo corren de la escuela, dice que es el día más feliz de su vida, porque es alguien que reconfigura todo. ¿Y cuál fue la clave de reconfiguración? El arte. Tagore expresa, comenta y da su experiencia. El libro que escribe Goldstein, Wiener y Vincent Landgren, que son los autores, lo que hace es la investigación puntual de cómo eso funciona. Y en ese sentido aporta, porque quien esté interesado en hacer estas cosas, en innovar, en tener sociedades creativas, jóvenes que se expresen, jóvenes que aparentemente podrían ser jóvenes hiperactivos o jóvenes problema o niños problema en el aula, no lo son. Quizás son gente que está buscando otras formas de expresarse y hay que escucharlos. Es ahí donde el estudio cobra sentido, es evidencia, es investigación. Y cierro por último con algo que me parece súper importante, que es precisamente el ejemplo que vimos, que está aquí documentado, las matemáticas. O sea, quien tuvo clases de educación musical tiene una predisposición y un mejor entendimiento de las matemáticas. Ya no es mito, hay evidencia. Y eso rememora cosas tan tradicionales como fue incluso la escuela de Pitágoras, la Tiasa pitagórica en el mundo griego, siglo VI a.C., donde la base para entender matemáticas era primeramente educar el oído a la música, a las armonías, es decir, el deleite estético. Después venía lo demás. Entonces el libro invita a eso, a ser parte de evidencias, a ofrecer otras formas de que nos podamos relacionar con los alumnos y crear mejores sociedades. Ese creo que el libro contiene también un gran sueño y por eso nos fascinó el proyecto y nos quedamos fascinados. El proyecto sigue y los invito a que lo lean. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Xicoténcatl. Deseamos entonces que este libro cree una mejor sociedad, una sociedad más creativa y que el arte nos reconfigure. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que sigan disfrutando de esta maravillosa feria, que hoy es el último día, y pues que tengan una buena tarde.